sus Biblias en el capítulo 11, el versículo 29 al 32. Lucas 11, versículo 29 al 32. Estos son los 4 versículos que van a ocupar nuestra atención en esta mañana. Quiero leerlos antes de hacer un comentario como introducción. Dice Lucas 11, 29. Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación es mala. Esto es Jesús hablando. Demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque la predicación de Jonás se arrepintieron, y aquí más que Jonás en este lugar. Estas son las palabras de Jesús, y ustedes nos han acompañado los domingos en la tarde. Entienden entonces cuál es el flujo del mensaje de Jesús en todo este capítulo 11, después de que Él termina de enseñar a sus discípulos acerca de la oración, de cómo orar por la misma petición de ellos. Jesús se comienza a dirigir hacia los judíos, hacia los líderes religiosos y hacia los judíos en general. Eso lo encontramos desde el versículo 14 en adelante. El versículo 14 en adelante, con todo lo que leímos, forma una sola unidad. Y esta es una unidad interesante, porque algo que notamos en la cronología del ministerio de Jesús en los evangelios es que ustedes van a encontrar un tono cada vez más fuerte en las palabras de Jesús cuando se refiere a los judíos de manera general. Y no sé si me escuchan bien, pero yo me escucho con un poco de eco. ¿Está bien o...? No sé. Estaba con un poco de eco. Los problemas del sonido siempre. Bueno, en la cronología, decía, del ministerio de Jesús, encontramos un tono cada vez más recrudecedor en sus palabras hacia la generación. Y eso es natural porque cuando Él comenzó a predicar el evangelio del reino, los judíos era por primera vez que estaban escuchando al Hijo de Dios, al Mesías que había venido. Él apenas comenzó a predicar a los 30 años, pero aquí en el capítulo 11 de Lucas ya nos encontramos quizás la mitad o más de la mitad del ministerio de Jesús. Es decir, ya Jesús ha predicado y ha tenido su ministerio por más de 1 año y 6 meses, especialmente en Galilea. Su fama se ha hecho conocer, su nombre es el más popular, sus milagros están recorriendo todos los rincones de Palestina, tanto del norte como del sur, Galilea y Judea, y en el centro incluso otras naciones y gentes paganas han escuchado acerca de Jesús. Y a medida que su ministerio entonces comienza a terminar, porque ese es el punto en el que nos encontramos de inflexión en el Evangelio de Lucas, Él desde el capítulo 9 nos dice Lucas en el versículo 51 que Jesús comenzó a fijar su mirada en Jerusalén y comenzó a dirigirse a Jerusalén. Eso termina oficialmente con su ministerio en Galilea, en el norte de Palestina. Jesús entonces se despide de Galilea, de los galileos, y comienza a dirigirse hacia el sur, en lo que será su último viaje hacia Jerusalén. Este último viaje va a terminar en su crucifixión, como todos sabemos, en Jerusalén, en los últimos capítulos de los evangelios. Pero es una larga travesía. Y Lucas, sobre todo, nos lleva durante toda esta travesía, desde el capítulo 9 hasta el capítulo 17 en su evangelio. Tenemos todo el viaje de Jesús de Galilea hacia Jerusalén y todas las cosas que ocurrieron allí. Y todas las enseñanzas de Jesús y algunos milagros que Él llevó a cabo en este gran viaje. Y es en este gran viaje en el que nos encontramos ahora, en el capítulo 11. Recuerden, Jesús terminó su ministerio en Galilea. Y probablemente está en alguna ciudad de Judea, que es el sur de Palestina. O probablemente está en la región de Perea, que está más allá del Jordán, también yendo hacia el sur o centro de Palestina, pero cerca de Judea, cerca de Jerusalén, no todavía en la ciudad de Jerusalén, pero cerca de allí, y está llevando a cabo su ministerio.
Y estas palabras que encontramos aquí entonces en los versículos del 29 al 32 son palabras que son familiares para nosotros. Si ustedes han leído el Evangelio de Mateo, en Mateo 12, cuando Jesús se encuentra todavía en Galilea, Él repitió exactamente estas mismas palabras. Y eso nos dice a nosotros que no fue la primera vez que Jesús pronunció lo que está pronunciando aquí. Ahora, probablemente sí fue la primera vez a esta audiencia, porque Jesús ya no está en Galilea. Ahora está en Perea, ahora está en Judea. Y ellos también necesitaban escuchar las mismas palabras que habían escuchado los judíos de Galilea en Mateo 12. Y son las palabras que tenemos aquí, en Lucas 11, 29 al 32. En estas palabras entonces encontramos las duras palabras de Jesús a la generación suya. Duras palabras. El término generación se repite varias veces en este pasaje, unas 5 veces por lo menos. La palabra generación, Jesús refiriéndose a los judíos contemporáneos suyos, que vivían en ese momento, que habían escuchado sus enseñanzas. Y hay algo que Jesús hace notar aquí, y es un tema recurrente en el Evangelio de Lucas también. Si ustedes se fijan por un momento en el versículo 24 al 26, ¿se acuerdan que Jesús sale de esta discusión con los fariseos, los escribas y los religiosos? Después de haber hecho el milagro en el versículo 14 de expulsar un demonio, ellos atribuyeron el poder de Jesús a Satanás, y le dijeron: tú haces milagros por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. El versículo 15, esta fue la conclusión. Esta fue la sentencia final de los fariseos al ministerio milagroso de Jesús. El carácter sobrenatural del ministerio de Jesús no podían negarlo porque los milagros eran demasiado evidentes. Pero la única conclusión a la que llegaron entonces para zafarse de la responsabilidad de someterse a Jesús fue decir que en efecto hacía milagros, pero los hacía por el poder de Satanás. Y entonces Jesús pronuncia estas palabras en el versículo 24, y Él dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Este es el caso ilustrativo, potencial, de un endemoniado o de una persona que haya sido oprimida por un demonio y ha sido salvada por Jesús, como hizo en el versículo 14, cuando expulsó un demonio. Jesús hizo esto cientos de veces, probablemente durante su ministerio en Galilea. Y este demonio entonces es expulsado del hombre y sale. Pero el demonio reacciona y busca un lugar mejor donde descansar, esto es, hallar un cuerpo mejor donde descansar. Un cuerpo mejor para poseer, para introducirse u oprimir. Y dice el versículo 24, Jesús, no hallando tal cosa, el demonio dice: volveré a mi casa de donde salí. Es notorio que el demonio llame mi casa al cuerpo del hombre del que él ha salido. Esto enfatiza la idea de propiedad, esto enfatiza la idea de comodidad, de deseo de estar allí. El versículo 25 dice: y cuando llega a su casa, es decir, cuando regresa a la vida de este hombre del cual había salido antes, dice, la halla barrida y adornada. Barrida y adornada. Esto fue tremendamente atractivo para el demonio, que antes había salido de este mismo hombre, pero ahora encuentra esta casa, es decir, este cuerpo o a esta persona barrida y adornada. ¿Qué significa esto? Bueno, Jesús está hablando acerca de la generación suya. Jesús está hablando acerca de los judíos. Jesús está hablando acerca de los religiosos. Y Él está diciendo aquí que los religiosos eran profundamente morales. Eran profundamente gente de ética. No había una sociedad más consciente de Dios y de las leyes del Dios verdadero que los judíos del tiempo de Jesús. Nadie era más religioso que los judíos y nadie estaba más cerca de Dios que los judíos, teóricamente hablando, porque tenían el libro que era la ley, el Antiguo Testamento, el libro de todos los libros. Pero Jesús hace esta notoria afirmación: este demonio encontró esta casa barrida y adornada.
Esta es la ilustración de una vida, de una persona que ha adornado y ha arreglado su vida con moralidad, con religión, con justicia propia. Esto es lo que encontró el demonio entonces. El demonio encontró una vida religiosa, una vida moral. El versículo 26, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. El punto final del asunto en estos 3 versículos es que la vida religiosa, la vida moral de las personas, es tremendamente atractiva para los demonios. Y Jesús está entonces poniendo su índice en la vida religiosa de los fariseos, en la vida religiosa de su generación, de los judíos, pensando que la moralidad podía hacerles acercar a Dios, pensando que debido a su religión ellos ya eran reconocidos por Dios y pertenecían al reino de Dios. Y Jesús les dice algo que debía haber sido muy duro para ellos escuchar. Al contrario, toda tu religión, toda tu moralidad, sin Cristo, solamente te convierte en una marioneta más de Satanás y sus demonios. E incluso el postrer estado de este tipo de personas que viven en moralidad, que viven en religiosidad sin confiar en Cristo, el postrer estado de estas personas se vuelve peor que el primero. Por eso encontramos a Jesús a lo largo de este evangelio, particularmente aquí en Lucas, hablando con tanta vehemencia en contra de la moralidad, en contra de la religión, porque es algo tan peligroso. Es más difícil predicarle el evangelio a una persona moral que a un inmoral, ¿no? Nosotros sabemos esto. Es más fácil predicarle el evangelio a una persona que abiertamente vive en homosexualidad que predicarle el evangelio a un religioso. ¿Por qué? Porque una persona que vive en abierta inmoralidad puede ver claramente su pecado. Y nosotros predicamos el pecado cuando predicamos el evangelio, pero ¿qué le puedes decir a una persona religiosa? Una persona religiosa no ve su pecado, de eso se trata la vida, es moral, no piensa que es mala. Entonces cuando le dices que tiene pecado, esa persona te va a odiar. Por eso odiaron a Jesús y por eso le crucificaron. Y todos recordamos el capítulo 15, esta maravillosa ilustración de Jesús también, cuando Él enseñó la parábola del hijo pródigo, y al final de la historia de la parábola del hijo pródigo, cuando el padre recibió al hijo menor que lo había malgastado todo y había vivido en abierta inmoralidad, se arrepintió, fue recibido, le hicieron una gran fiesta, había música, habían danzas, y el hijo mayor escuchó todo esto desde afuera. Y llamando a uno de los criados, en el versículo 26, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. ¿Cuál fue la respuesta del hermano mayor? El hermano mayor son los religiosos. Ese es el hermano mayor. Entonces se enojó, versículo 28, y no quería entrar. Salió por lo tanto su padre, le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. ¿Notan cuál es el problema de los religiosos? No habiéndote desobedecido jamás. El problema de la gente moral es que no ve su pecado. Y eso es lo que él está diciendo aquí. No he desobedecido. No he desobedecido. Las personas morales no ven su pecado. Por eso es muy difícil predicarles el evangelio. Muy difícil. Muy difícil. Esto es lo que Jesús tiene en mente aquí. Cuando regresamos a Lucas 11, en el versículo 29, los judíos han tomado su decisión con respecto a Jesús, con respecto a su identidad y a su ministerio. Y entonces Jesús va a pronunciar unas palabras que van a marcar una sentencia final para ellos, una sentencia final para su generación. ¿Cuál es la sentencia final? La tenemos allí. Básicamente tenemos 2 puntos. Jesús va a testificar contra esta generación hablando de la señal de Jonás y la fe de los paganos.
La señal de Jonás y la fe de los paganos. Estas dos cosas demuestran la sentencia de Jesús contra esta generación mala. Ahora noten el versículo 29, Lucas 11, 29, dice, y apiñándose las multitudes comenzó a decir. Y apiñándose las multitudes. La palabra apiñándose es una palabra que aparece solo aquí en el Nuevo Testamento. Es una palabra mejor traducida como incrementarse. Incrementarse, cuando literalmente dice cuando las multitudes se incrementaban o iban creciendo. Y eso nos deja ver lo importante de esta frase, porque esto significa que lo que Jesús va a decir aquí se aplica no solo a los fariseos, no solo a un grupo de escribas, no solo a la élite religiosa, sino también a todo el pueblo, a toda la generación de los judíos, porque las multitudes iban creciendo. Y esto ocurría con frecuencia en el ministerio de Jesús. Encontramos en el capítulo 14, en el capítulo 14, encontramos cómo Jesús en el versículo 25, grandes multitudes iban con Él. Grandes multitudes iban con Él. En otra ocasión se nos dice Lucas también que unos a otros se atropellaban o se pisaban porque las multitudes estaban creciendo enormemente. En el capítulo 12, versículo 1, dicen esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban. Esto es casi inmediatamente después del capítulo 11 de lo que estamos estudiando. Así que las multitudes iban creciendo. En vista del milagro que Él había hecho en el versículo 14 de expulsar un demonio, la reacción de la gente fue de maravilla. En el mismo versículo 14, eso naturalmente habría hecho que los que presenciaron este evento habrían corrido la voz por todos los rincones de las ciudades aledañas, y entonces la gente comenzaba a seguir llegando y seguían llegando y seguían llegando. Y cuando Jesús pronuncia las palabras del versículo 29, hay una multitud mucho más grande que la que había antes del versículo 29. Y eso es importante para nosotros porque lo que Jesús decide decir aquí, Él lo decide decir de manera estratégica, no solo con un pequeño grupo de judíos, sino cuando la gran montaña de personas estaba allí escuchándole y dispuestos a ver algo acerca de Él. Obviamente se había creado una expectativa alrededor de Jesús. En el versículo 16, algunos le habían pedido señal del cielo. Y pensando en eso, entonces también habrían corrido la voz acerca de que Jesús va a hacer una gran señal. Jesús va a demostrarnos algo del cielo. Le están pidiendo una señal. Y la gente curiosa habría venido para escuchar a Jesús o para ver algún milagro de Él. En esencia, en fin, las multitudes están creciendo. Pero lo que dijo Jesús aquí está muy lejos de lo que ellos esperaban oír o de lo que ellos esperaban ver. Dice el texto, y apiñándose las multitudes, comenzó a decir. En otras palabras, esto es algo que Él repitió. No solo lo dijo una vez, sino varias veces repitió esta palabra a los judíos de su generación. Como ya les dije, encontramos en Marcos 8, encontramos en Mateo 12, en Mateo 16, las mismas palabras que encontramos aquí con una mínima diferencia. Esta fue una repetición, algo frecuente en los labios de Jesús para este punto de su ministerio, cuando está llegando a su culminación. Son duras palabras. ¿Cuáles son? Noten el versículo 29, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Esta generación es mala, dice Jesús. 5 veces aparece el término generación en estos 4 versículos, y de todas las veces que aparece en los evangelios, cada vez que aparece el término generación en los evangelios aplicado a los judíos, siempre viene con una referencia negativa. Nunca hay una referencia positiva de una generación diferente en las palabras de Jesús. En Lucas 7, versículo 31, y dijo el Señor Jesús, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación?
¿Y a qué son semejantes? Vino Juan el Bautista con un ministerio diferente y no le recibieron. Viene el Hijo del Hombre con otro ministerio diferente y no le recibieron. ¿A qué compararé esta generación? El capítulo 9, el versículo 41, otra vez Jesús hablando a la generación. Dice, respondiendo Jesús, dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros si os he de soportar? Generación incrédula y perversa. Si ustedes quieren la característica de la generación del tiempo de Jesús, de los judíos esta es. Eran incrédulos y eran perversos. En el capítulo 11, el versículo 50, otra vez Jesús dice, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación, dice Jesús. Tremendas palabras. Y por último en el capítulo 17 también una más, en el versículo 25, dice, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Jesús, hablando proféticamente, define su mismo final a manos de esa generación. Así que Jesús se unió a la larga lista de profetas que sentenciaron a sus propias generaciones por su incredulidad. Desde la generación de Moisés, la generación israelita del desierto fue llamada una mala generación por el mismo Dios, por el mismo Moisés. Desde la generación de Moisés hasta la generación de los judíos de Jesús, siempre fueron llamados una mala generación. ¿Por qué? Porque nunca creyeron, porque la generación previa nunca preparó a la generación siguiente. Por tanto, la maldad se enraizó en la nación después de más de 1000 años de historias del tiempo de Moisés. Ellos nunca creyeron en Dios, excepto algunas excepciones. Sus raíces ya eran muy profundas. Eran muchos años de incredulidad, de rechazo. Cuando vino Jesús entonces, no fue nada sorpresivo para él encontrarse con este tipo de generación. El mismo David habla de su propia generación corrompida. Y eso es lo que pasa cuando una generación no prepara a la siguiente en la fe. La siguiente nace torcida también. La siguiente nace torcida. Y esto simplemente se perpetró en la historia de Israel. Ahora, noten que Jesús no hace una descripción de una larga lista de pecados para describir a su generación. En este versículo 29 tenemos simplemente una palabra que es poniros. Esta generación es mala. Esta generación es mala. Es una sola palabra. No hay una larga lista de pecados escandalosos aquí en las palabras de Jesús. Una generación mala. ¡Auch! Eso debe haber dolido. Eso debe haber dolido para los judíos que escuchaban esto, especialmente para la comunidad religiosa, que eran la gran mayoría, eran casi todos. Esta era una palabra reservada para los paganos. Poniros era todo lo opuesto a Dios. La misma palabra se usaba para hablar acerca del diablo, el maligno, para describir a Satanás. ¿Por qué no creyeron? ¿Por qué no creyeron? Jesús dice, porque eran malos, porque era una generación mala. La gente no cree en Dios porque es mala. A menudo uno escucha el asombro de hermanos en Cristo por familiares y por amigos que no vienen a la fe, que no creen en el Evangelio a pesar de la constante súplica, a pesar de la constante oración, y a pesar de la constante exposición al Evangelio que ellos tienen para que crean y sean salvos de su condenación, son expuestos al Evangelio incluso por años, pero siguen sin creer y unos se asombran y dicen, ¿por qué no creen? ¿Por qué no creen? ¿Por qué no creen? La razón última por la que la gente no cree no es porque les falta fe, aunque eso es cierto. La razón última no es porque no han sido elegidos, aunque eso puede ser cierto. No es que les falta motivación o les falta tiempo.
La razón final, según Jesús, es porque son malos. El problema está mucho más al fondo de lo que pensamos. Allí, así deben hablar sus familiares, sin olvidar la gracia y el amor. Para que Dios comience a hacer una obra, tienen que llamar a las personas como lo que son. Son malos. El problema no son acciones que las personas han cometido en sus vidas que son malas. Ese no es el problema de la humanidad. El problema es mucho peor. El problema está dentro. El problema es sistémico. El problema está enraizado en el alma y en el corazón. El problema no es que hemos hecho cosas malas. El problema es que hemos sido malos. La gente es mala por naturaleza. Eso es lo que deben entender las personas si quieren ser salvos. Y esto es lo que nosotros tenemos que decirles. ¿Por qué Jesús llamó malos a su generación? Bueno, Él mismo explica por qué los llamó malos. La siguiente frase dice en el versículo 29, esta generación es mala, dice Jesús, demanda señal. Demanda señal. Por tanto, pedir señal a Dios, pedir un milagro a Dios es incredulidad, es no creer. Piensen cuántos han pedido señales a Dios para creer. Y Jesús nos dice aquí las señales. Pedir una señal a Dios es una evidencia de los que no creen. Pedir señal es no creer. Pedir señal a Dios es ofender a Dios. Pedir señal es revelar un corazón malo, según las palabras del propio Jesús. En otras palabras, la maldad del corazón produce incredulidad, como nos recuerda Pablo en 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. La maldad del corazón produce incredulidad. Y la incredulidad se excusa en demandar pruebas para creer. La incredulidad se esconde detrás de evidencias, de pedir señales para creer. Por eso nosotros no damos evidencias científicas a los ateos. Porque el problema de ellos no es la falta de evidencias, sino la maldad de su corazón. El problema de ellos es espiritual, no científico. No es un problema de falta de información, es un problema moral, es un problema espiritual. El problema no es intelectual, es moral, es moral. Y eso solo puede ser cambiado por la obra del Espíritu Santo por medio de la predicación del Evangelio, no por medio de evidencias científicas. El problema entonces no es superficial, es mucho más profundo de lo que nosotros pensamos que es, o solemos ver. Ahora, esa no fue la primera vez que Jesús recibió este tipo de petición. Ya antes los judíos le habían pedido petición a Jesús, tanto en Galilea le habían pedido petición a Jesús, en Judea también, las veces que había visitado anteriormente. En Juan el capítulo 12, versículo 18, están los judíos y le dicen, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? ¿Qué señal nos muestras? ¿Qué milagro nos muestras, Jesús, para creer? En el capítulo 6, el versículo 26 de Juan, dice también, en otra ocasión, al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Juan 6, 26, dice, respondió Jesús y les dijo a la multitud que le había seguido al otro lado del mar, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Jesús había alimentado milagrosamente a una multitud. Jesús les dice, trabajad, versículo 27, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Qué respondieron ellos? Versículo 28, ellos habían visto el milagro de Jesús, habían visto milagros de Jesús y habían visto a Jesús alimentar a la multitud de más de 5,000 personas. Ellos estuvieron allí y contemplaron ese milagro. ¿Y qué respondieron aquí? En versículo 29, dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Qué respondieron ellos? Versículo 30, ¿qué señal, pues, haces tú?
para que veamos y te creamos. ¿Qué obra haces, Jesús? Los milagros de Jesús eran la señal para que ellos puedan creer. Y estas mismas palabras de ellos en el versículo 30 revelan que ellos entendían por qué Jesús hacía milagros. Ellos entendían que los milagros de Jesús se supone que debían ser una señal para creer en Él. Ellos entendían eso, no eran ignorantes. Ellos sabían, pero siguen demandando más señales de Jesús. Entendían por qué Jesús hacía sus milagros. Sin embargo, el fin de la señal no era el carácter sobrenatural de la acción, sino el significado siempre, a lo que apuntaba la señal. ¿A qué apuntaba la señal? A la identidad de Jesús. ¿Quién era Jesús? Y eso debía llevarles a un arrepentimiento nacional, porque todos habían testificado de sus milagros. Ellos sabían esto. Por eso su petición de pedir una señal era hipócrita. Era una petición hipócrita. Jesús mismo llamó a esta petición más adelante una petición hipócrita. Nosotros sabemos que las señales no salvan, los milagros no salvan. Esto es muy notorio en el capítulo 12 de Juan también, allí un poco más adelante, en el versículo 9, en estas palabras de Jesús, cuando gran multitud de los judíos seguía a Jesús, ellos vinieron. Dice, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, quien había resucitado de los muertos. Es decir, la gente vino a verlo a Jesús por los milagros que hacía, pero particularmente por un milagro, la resurrección de Lázaro. Ellos sabían que Lázaro había muerto, ellos vieron a Lázaro morir, ellos vieron a Lázaro ser puesto en el sepulcro. Y ahora ellos saben que Lázaro ha vuelto a la vida y entonces han venido a ver a Jesús y a Lázaro. Versículo 10 dice, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, dice. No creyeron, aunque los muertos resucitaron, no creyeron. Por eso la petición de una señal era tremendamente hipócrita de parte de ellos. Si uno, regresando a Lucas 11:29, uno lee este versículo y uno se pregunta, bueno, ¿qué puede estar tan mal en pedir un milagro, en pedir una señal? Jesús dice, esta generación es mala, demanda señal. Pero ¿qué puede estar mal en pedir una señal, en pedir un milagro? Porque Jesús lo caracteriza como algo malo, tan malo que les llama generación perversa, generación mala. ¿Qué puede estar tan mal? Y el problema es que ellos pedían todo en general, pero nada en particular. Todo en general, pero nada en particular. ¿Qué señal en particular ellos estaban pidiendo? En otro versículo dice que ellos pedían señal del cielo. Una señal del cielo. Es decir, si Jesús, quizá algunos piensan, habría movido los cosmos y las estrellas del cielo, ellos habrían creído. Quizás otros piensan que había un famoso rabino que supuestamente había movido un árbol milagrosamente a su oración y el árbol se había movido de una tierra desértica a una tierra donde había una corriente de agua para ser alimentado por el agua. Y pensaban, y algunos piensan, que los judíos estaban pidiendo este tipo de señal. Si Jesús puede hacer algo similar y mover un árbol 50 metros, entonces vamos a creer. Pero lejos de ser cierto, esta demanda era una demanda hipócrita, era una demanda falsa. Ellos no querían ver señal de Jesús. Ustedes se fijan y se notan todos los milagros que Él había hecho, ellos lo habían visto, incluso la misma resurrección de Lázaro, y seguían pidiendo una señal. ¿Qué nos dice eso a nosotros? ¿Qué nos dice eso? Bueno, eso nos dice que esta petición es una falsa petición. Es una falsa petición. Allí mismo en el versículo 16 de Lucas 11, dice, otros para tentarle pedían señal del cielo a Jesús. Para tentarle, no para ver el milagro y creer, sino para tentarle. Era una petición falsa. Era el mismo tipo de petición del mismo Satanás. ¿Se acuerdan cuando tentó a Jesús al iniciar su ministerio? Le dice Satanás a Jesús, échate de aquí abajo porque la Biblia promete que serás protegido. Satanás le estaba pidiendo una señal a Jesús, pero Satanás no le pedía una señal a Jesús para creer y ser salvo. Eso es imposible. Y lo mismo están haciendo los judíos aquí.
Y por eso Jesús dice, esta es una generación mala. Es una generación mala porque pide señal en todo el contexto de lo que esto significa. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Jesús entonces? Dice al final del versículo 29, pero señal no les será dada, sino la señal de Jonás. Entonces, la respuesta de Jesús a la petición de una señal es, ¿les negó que verían una señal? Bueno, la respuesta es sí y no. Sí y no. Demandar señal de Jesús resultaría en no ver la señal que ellos querían ver. Demandar una señal de Jesús es perder la oportunidad de verla. Pedro, Jacobo y Juan no pidieron ver al Cristo glorificado viniendo en su reino, en su segunda venida. Pero Jesús les mostró esto en la transfiguración. Ellos no pidieron esto, pero Jesús se los mostró. Aquí estos judíos están pidiendo una señal, pero pedir una señal a Jesús es perderse la oportunidad de verla. En otras palabras, Jesús no les niega la señal, pero sí les niega la señal que ellos pedían para darles una señal que ellos no pedían. ¿Y cuál es esa señal? Jesús les dice, les voy a dar una señal, no la que ustedes me piden, les voy a dar otra señal. No es la que ustedes esperan, pero vendrá y la verán. Y Jesús nos dice cuál es esa señal. Al final del versículo 29, la última frase, es la señal de Jonás. La señal de Jonás. ¿Cuál es esa señal? ¿Cuál es la señal de Jonás? ¿Alguna conjetura ha habido acerca de cuál es la señal de Jonás? Algunos piensan que fue la señal que vieron los marineros que estaban en la barca con Jonás y vieron todo el asunto de la tormenta iniciándose de manera repentina, y esto tiene que haber sido una comprensión para ellos de que algo estaba pasando aquí, una divinidad estaba detrás de todo esto, y entonces echaron a Jonás al mar para librarse de esta tormenta que los iba a matar, sabiendo que estaba siendo originada por un Dios, por el Dios de Jonás, y Jonás mismo dice, sí, ese soy yo y ese es mi Dios. Y algunos piensan que fue la señal que vieron los marineros, pero sin conjeturar mucho. Tiene que ser la señal que el mismo Jesús dice que es. Y si ustedes van a Mateo, el capítulo 12, lo que Jesús había enseñado algún tiempo atrás en Galilea, en la parte norte de Palestina, es lo que encontramos aquí. Jesús nos dice cuál es esta señal. En Mateo 12, el versículo 39, la generación mala y adúltera manda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Cuál es esa señal? Versículo 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Cuál es la referencia? ¿Cuál es la señal de Jonás? Ustedes recuerdan la historia de Jonás, que fue enviado a predicar a la ciudad de Nínive, de la región de Asiria, una ciudad y un pueblo perverso, extremadamente perverso, malo. Esta sí que era una generación mala, dirían los judíos. Y Jonás fue enviado a predicar a la ciudad de Nínive. Y Jonás, pensando que Dios tenía alguna especie de miopía y no podía ver de lejos, huyó para el otro lugar intentando esconderse de la voluntad de Dios. Es algo ridículo, ¿no? Intentar esconderse de la voluntad de Dios como si eso fuese posible. Pero Dios lo disciplinó por medio del gran pez que vino después de que él fue echado a la tierra, y el pez se lo tragó a Jonás. Jonás suplicó al Señor y el pez lo escupió después de 3 días. Y Jesús dice, esa es la señal de Jonás. Y él dice, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Este es un hebraísmo solamente para decir, en otras palabras, así estará el Hijo del Hombre en el sepulcro, en la muerte, 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches. Entonces,
La señal de Jonás es una referencia a la muerte y a la resurrección de Jesús. Como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el cuerpo del pez, en el vientre del pez. Así que la señal de Jonás es una indicación de la muerte y resurrección de Jesús. Noten el versículo 30, Jesús lo explica un poco más, regresando a Lucas 11, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación, a esta generación. Entonces, la única señal que Jesús mostraría a esa mala generación, la única señal y la última señal que ellos verían de Jesús y que Él les mostraría, era la señal de su propia muerte y de su propia resurrección. Pero, ¿por qué esa señal para esa generación? ¿Por qué esa señal en particular? Bueno, para ellos pedir una señal al Señor era esquivar la apelación al elemento moral, a la carencia moral que ellos tenían. Era un intento simplemente de esquivar su responsabilidad de creer en Jesús y de convertirse en discípulos de Jesús. Era la moral lo que era deficiente en esta generación, o lo que faltaba al confiar en Jesús. Y ninguna cantidad de evidencia física, como hemos dicho, podría hacerles cambiar esto, ni podría sustituir. Entonces, todas las señales que podían haber visto del cielo, de la tierra, del aire, del agua, del fuego, etcétera, o torbellinos, no habrían proporcionado el sentido de convicción de pecado que ellos necesitaban para arrepentirse y creer y ser salvos. Ninguna cantidad de milagros, ninguna cantidad de evidencia sería suficiente. Pero una y solo una cosa les dijo Jesús que tendrían la posibilidad de ver, ya sea para su propia futura restauración o simplemente para confirmar su futura condenación aún más. ¿Cuál es esta señal? La señal de Jonás. La señal de Jonás. Ahora piensen un poco con más detalle acerca de Jonás, si es que pueden encontrar en esta mañana el libro de Jonás. Si no, pueden solamente escucharme. Está un poco escondido, por eso lo digo de esa manera. Pero en el versículo 17 del capítulo 1, ustedes se acuerdan, dice allí: Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahora, todo esto fue un milagro, porque Jesús lo llama señal. Él dice la señal de Jonás, es decir, el milagro que ocurrió con Jonás. Jesús ve entonces este evento como un evento milagroso, sobrenatural. El pez en realidad fue un instrumento de salvación para Jonás, porque Jonás estaba hundiéndose en lo profundo del mar e iba a morir ahogado, pero el pez fue usado por Dios para salvar a Jonás. Y en el capítulo 2 entonces tenemos la oración de Jonás, y él dice en el versículo 2, la última parte: desde el Seol, desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste, me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Desechado soy de delante de tus ojos, las aguas me rodearon hasta el alma. El versículo 5, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. Noten el versículo 7, Jonás se daba por muerto. Estaba prácticamente muerto, no murió en sí, pero lo daríamos por muerto. Versículo 7, cuando mi alma desfallecía en mí. En el versículo 6 dice: tú sacaste mi vida de la sepultura. Es como si hubiese vuelto a vivir. Pero mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Y entonces nosotros conocemos el final, al final del versículo 9, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Vomitó a Jonás en tierra. El sorprendente control de Dios, de los mares y del pez, para disciplinar y salvar a Jonás.
Entonces, el versículo 1 del capítulo 3, después de haber hecho esto Jonás y de haber sufrido todo lo que sufrió, dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, y entre paréntesis, qué reconfortante escuchar estas palabras de Dios, diciéndole a Jonás en el versículo 2, levántate y ve a Nínive. El mismo mandato que le había dado en el capítulo 1. ¿Acaso no es reconfortante saber que Dios le está dando una segunda oportunidad a Jonás a pesar de su desobediencia? Otra vez estas palabras. Jonás, no he terminado contigo, levántate y ve a Nínive, el perdón de Dios y la restauración de Dios a pesar de lo que era Jonás y lo que él había hecho. Y entonces Jonás fue escupido por el pez y se dirigió a Nínive y predicó en Nínive el arrepentimiento. Como dice el versículo 4, comenzó a entrar por la ciudad a camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Esta fue la predicación de Jonás. Ahora, el hecho de que Jesús llame entonces señal a este evento indica que fue algo sobrenatural. Se habla de una supuesta muerte, no fue muerte, pero figuradamente es como si Jonás habría muerto y habría vuelto a la vida. Y lo que nos dice el versículo 30 en Lucas 11, Jesús nos explica un poco más sobre esta señal de Jonás. Así como Jonás fue señal a los ninivitas, así de la misma manera será el Hijo del Hombre a esta generación. Ahora, si entendemos lo que ocurrió con Jonás, los ninivitas lo vieron como un hombre que había resucitado de los muertos, prácticamente. No ocurrió en sí, pero es como si habría predicado un Jonás que había muerto y habría vuelto de los muertos. Y ese mismo Jonás caminó por las calles de Nínive por 3 días y comenzó a predicar el arrepentimiento para los ninivitas. Entonces, ¿cómo la resurrección de Jesús será una señal para su generación? En el mismo sentido en que Jonás fue una señal para los ninivitas. Bueno, la comparación es, así como Jonás fue una señal a los ninivitas, ¿Cómo fue Jonás una señal para los ninivitas? Los ninivitas probablemente habrían sabido del pez que se había tragado a Jonás y que lo había escupido, no estamos seguros, pero probablemente él mismo confesó esto a los ninivitas, o se habría corrido la voz de lo que había acontecido allí por medio de los marineros, y quizás los ninivitas estaban apercibidos de este evento. Estaba allí casi muerto, prácticamente muerto, y volvió a vivir, y ahora nos predica el arrepentimiento. Los ninivitas lo vieron a Jonás. Para Jesús mismo, entonces, fue una señal del poder sobrenatural de Dios. Y ustedes tienen que hacerse esta pregunta. Cuando leen Lucas 11:30, tienen que hacerse esta pregunta. Jesús no puede estar refiriéndose al tiempo del fin en este versículo 30, porque Jesús dice que esta es una señal para esta generación. Es decir, es algo futuro al momento en que Jesús pronuncia estas palabras, pero no es el futuro del juicio final. Es un futuro más cercano, tiene que ser un futuro más cercano. ¿En qué sentido? La muerte y la resurrección de Jesús fue una señal para los judíos de la generación de Jesús, si ellos ni siquiera creyeron en la resurrección de Jesús. Ellas ni siquiera quisieron escuchar acerca de la resurrección de Jesús. Y una señal, para que sea una señal, tiene que ser apercibida, tiene que ser vista, tiene que ser contemplada empíricamente, o tiene que ser escuchada para que sea una señal. Y nuestra pregunta entonces al texto es, ¿en qué sentido la muerte y la resurrección de Jesús fue una señal para los judíos de su generación, si ellos no quisieron saber nada, ni creyeron en la resurrección de Jesús? Bueno, la respuesta la encontramos aquí mismo. Ellos no vieron la resurrección de Jesús, así que no fue una señal para ellos en ese sentido. No creyeron la mayoría en la resurrección de Jesús, no fue una señal para ellos en ese sentido. ¿Cómo fue una señal? Bueno, si una señal tiene que ser vista, percibida, oída, recibida, la encontramos en las mismas palabras de Jesús en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, al final, el último capítulo de Lucas. Dice el versículo 46,
Lucas 24, 46. Dice Jesús a sus discípulos y les dijo, así está escrito, después de haber resucitado, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, noten el verso 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde ¿dónde? Desde Jerusalén, donde viven los judíos. Y es por eso que en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 22, encontramos la predicación de la resurrección de Jesús, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de ¿qué? De su resurrección. Hechos 1, 22. Y lo que encontramos en el libro de los Hechos es la predicación de los discípulos de Jesús de la resurrección del Mesías a los judíos. En el capítulo 12, versículo 31 dice, viéndolo antes, Pedro, predicando a los judíos, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. 3:15, y matasteis al autor de la vida, dice Pedro a los judíos, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Los discípulos, los apóstoles predicando la resurrección de Jesús. 4:33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. La resurrección. Y por último, 5:30, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. ¿En qué sentido la señal de Jonás fue la señal de Jesús para su generación? Aunque ellos no vieron la resurrección de Jesús y muchos no creyeron en su resurrección, Jesús estaba haciendo referencia a que ellos escucharían por medio de la predicación de sus discípulos acerca del evento de su resurrección. Esa sería la señal que ellos recibirían. Y en medio de tanta condenación que escuchamos de Jesús para esta generación, alguna pizca mínima de esperanza, porque encontramos que en Hechos 3,000 judíos llegaron a la salvación al escuchar de la resurrección de Jesús. Y no sabemos si algunos de ellos estaban allí en este instante con Jesús. Esta es la señal. Ahora, para terminar, vamos a hacer un resumen mucho más breves en estos últimos dos versículos, 31 y 32, Lucas 11, 31 y 32. ¿Qué hace Jesús aquí ahora? Ahora Jesús llama a esta generación incrédula y mala, no solo porque iban a recibir la señal de Jonás como última señal de Jesús para esa generación, sino también al comparar a esa generación con otras generaciones que habían estado mucho menos privilegiadas de lo que ellos habían estado. Es decir, la fe de los paganos era una prueba de la maldad de esta generación. Noten el versículo 31. La reina del sur se levantará, dice Jesús, en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará. ¿Por qué? Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. La reina del sur, esta es una referencia a la reina de Sabá que encontramos en Primera de Reyes. Cuando el imperio de Salomón, el reino de Salomón estaba cobrando cada vez más éxito, el comercio estaba alcanzando los continentes cercanos a Asia, estaba incluso incluido África, allí estaba Arabia, Egipto y otras naciones que tenían algún tipo de relación comercial con el gran reino de Salomón. Su sabiduría, su grandeza, su fama y su popularidad comenzaron a llegar a otros rincones del mundo conocido hasta ese entonces. Y llegaron incluso al rincón más lejano hacia el sur, conocido por los judíos o los israelitas, que era Sabá, muy al sur de Arabia, lo más al sur de Arabia. En la frontera sur de Arabia, ya tocando con el mar Rojo que está allí circundante. Para los judíos este era el lugar más lejano hacia el sur que ellos podían conocer. Y de este lugar vino una reina, la reina del sur o la reina de Sabá, que aparece habiendo escuchado de la fama de Salomón, hizo un largo viaje para ver con sus propios ojos y escuchar con sus oídos si lo que le habían dicho acerca de Salomón era verdad.
Y nos dice el texto bíblico en el Antiguo Testamento que ella se sorprendió porque no solo encontró que era verdad todo lo que le habían dicho acerca de Salomón, sino que la grandeza y la sabiduría y la fama de Salomón era mucho más grande de lo que le habían contado a ella. Y entonces ella, atraída por los oídos de la fe, hizo un largo viaje que podemos compararlo a más de una semana de camino. Más de una semana de camino, que hoy sería Yemen, al sur de Arabia, viajando hacia Jerusalén o hacia Palestina, más de una semana de camino para encontrar, ver y escuchar al rey Salomón. Ella vino, por eso dice Jesús, de los fines de la tierra, para oír la sabiduría de Salomón, versículo 31. Bueno, ¿cómo va a ser usada la reina de Sabá? Dice Jesús en el versículo 31, dice que la reina de Sabá se levantará. Esto es un pasivo, en realidad será levantada. Será levantada. ¿En qué sentido? ¿A qué hace referencia esto? Esto hace referencia al juicio final. Al juicio donde todos seremos resucitados. Los muertos serán resucitados. La reina de Sabá será resucitada en el juicio del fin y condenará a la generación de Jesús, porque ella creyó lo que escuchó acerca de Salomón, particularmente la sabiduría de Salomón. Y Jesús dice al final del versículo 31, he aquí más que Salomón. Literalmente en el griego dice, he aquí algo más, no alguien, sino algo más que Salomón en este lugar. Algo más, haciendo referencia no solamente a la persona de Jesús, sino a todas sus excelencias, incluyendo la sabiduría de la que gozaba Salomón. Jesús tiene una sabiduría infinitamente más grande que la de Salomón. En el versículo 32, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque la predicación, la querigma, la predicación de Jonás se arrepintieron. He aquí más que Jonás, algo más que Jonás en este lugar. En el versículo 31 es oír. En el versículo 32 es la predicación, oír la sabiduría. Y en el versículo 32, la predicación que lleva al arrepentimiento. Oír la sabiduría y la predicación que lleva al arrepentimiento de Jonás. Los ninivitas, con toda su maldad extrema y su paganismo, y la reina de Sabá, siendo una mujer pagana de un reino pagano, aunque fueron menos privilegiados que esta generación, ellos van a ser utilizados como testigos de la maldad de la generación de Jesús. La reina de Sabá tuvo que viajar más de una semana para escuchar la sabiduría de alguien como Salomón. Y Jesús vino a las mismas calles de los judíos. Ellos no tuvieron que viajar para verlo a Jesús y contemplar y escuchar a Jesús, que era mayor que Salomón. Y eso nos hace pensar solo por un momento en esta gran comparación que establece Jesús aquí. Salomón fue un personaje grandioso. En verdad, fue un personaje grandioso. Todos los primeros capítulos de Primera de Reyes lo describen a Salomón en su grandeza, en toda su grandeza. No hubo un rey como él en la historia del pueblo de Israel. Y sin embargo, el capítulo 11 de Primera de Reyes, esta es la descripción de Salomón. Primera de Reyes 11, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho, los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones a sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Edificó un lugar alto a Quemos,
ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, a quienes echaban bebés para ser sacrificados en el fuego, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Este fue el final de la vida de Salomón. Creemos que se arrepintió al final de su vida, pero este es Salomón. Este es Salomón. Y la reina de Sabá, estando a más de 300,000 kilómetros de distancia, escuchó la sabiduría de este hombre y se atrevió a hacer un largo viaje llevada por los oídos de la fe para escuchar si lo que de él decían era cierto. Salomón. ¿Y qué hay de Jonás? Bueno, nuestro amigo Jonás no se queda muy atrás. Ustedes conocen la historia de nuestro misionero Jonás, el predicador Jonás. Dice el capítulo 1, el versículo 2, Dios le dice: ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona, porque su maldad ha subido delante de mí. Versículo 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Qué ridículo, ¿no? Esa frase, huir de la presencia de Dios, como si alguien pudiese hacer esto. Y descendió a Jope, y allá halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová, fuera de la presencia de Jehová. Qué ridículo es esto. Esta es la desobediencia de este profeta. En el capítulo 4, versículo 1, Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré de ir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Dios le pregunta: ¿haces tú bien enojarte tanto? Y él respondió: sí, más abajo. Se hizo una enramada, se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y una calabacera creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Este no es que tenía una personalidad bipolar, como dirían los psicólogos el día de hoy. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Dios le pregunta: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Este es Salomón, este es Jonás. A la sabiduría de Salomón fue la reina de Sabá. Y por las propias palabras de la reina de Sabá, inferimos que ella llegó a la salvación, al verdadero conocimiento de Dios por un ser tan imperfecto como Salomón. Y también tenemos la referencia de que los ninivitas se arrepintieron y llegaron a la salvación, como el rey proclamó arrepentimiento cuando escucharon las palabras de Jonás, y llegaron al conocimiento del verdadero Dios, se humillaron y se arrepintieron por medio de la predicación de un profeta tan desobediente, tan débil espiritualmente. Y Jesús hace la comparación entonces: y ustedes, esta generación que está escuchando al sacerdote que no tiene mancha, como dice el autor a los Hebreos en el capítulo 7, el sumo sacerdote santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ante la predicación de este hombre, del Dios hombre, ellos no se arrepintieron. No quisieron arrepentirse. ¿Saben qué significa la referencia? Para terminar, ellos, por eso los ninivitas se levantarán en el juicio y la reina del sur se levantará, porque ellos estarán en el reino de Dios, porque ellos fueron perdonados de sus pecados, porque ellos se humillaron siendo paganos sin haber tenido la ley de Dios. Pero ¿por qué se levantarán en el juicio? ¿Quién se levanta
en el juicio? ¿Quién se levanta en el juicio? Bueno, según el propio judaísmo, se levantan los que van a acusar a alguien. Cuando acusaron a Jesús, los judíos se levantaron para acusarle. Esa es la misma razón por la que cuando Esteban moría, ¿se acuerdan? El primer mártir en la iglesia, Esteban, en el capítulo 7 de Hechos. Reina Valera no dice eso porque no hace una traducción correcta. Pero en el capítulo 7 de Hechos, creo que es el versículo 56, cuando Esteban estaba muriendo, él vio en el cielo al Hijo del Hombre a la diestra de Dios, y el original dice parado a la diestra de Dios. ¿Por qué el Hijo del Hombre estaría parado a la diestra de Dios cuando el autor de los Hebreos nos dice que Él está sentado, habiendo terminado su sacrificio, ahora está sentado a la diestra de Dios porque ya terminó su gran obra? Pero Esteban lo ve parado. Y ustedes recuerdan el contexto, los judíos estaban acusándole a Esteban en todo ese capítulo 7. Y el hecho de que Jesús se encuentra parado ahí es una indicación de que Jesús está acusando a los judíos que estaban acusando a Esteban. Jesús estaba defendiendo a Esteban en este concilio celestial, acusando a los judíos. La referencia entonces, la reina del sur levantada y los hombres de Nínive levantados en el tiempo del juicio final, es una referencia que ellos juzgarán de alguna manera a la generación del tiempo de Jesús como la generación más perversa y la generación más mala, porque ninguna otra generación fue más privilegiada que la de Jesús, y ninguna generación fue más perversa por haber rechazado estos privilegios. Y a veces nosotros pensamos que quisiéramos vivir en el tiempo de Jesús para ser los más privilegiados, pero vivimos en este tiempo cuando tenemos la palabra en nuestras manos, la palabra de Dios, y cuando tenemos la oportunidad de venir a congregarnos como iglesia. Esos son los privilegios que nosotros tenemos. Y Dios quiera y Dios nos guarde de tener el mismo pensamiento que tuvieron los judíos, que pensaron que estaban cerca de Dios por su religión y su moralidad, cuando en realidad estaban más lejos que los propios ninivitas y que los propios paganos. Bueno, hermanos, fue mucha información, yo sé. Vamos a hacer una oración, terminar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu maravillosa palabra. Gracias te damos, Señor, por las advertencias que tú nos haces a nosotros por medio de este texto. A una vida moral que puede engañarnos, el potencial de hacernos creer que estamos bien contigo porque cumplimos con ciertas reglas, sin saber lo privilegiados que somos en nuestra generación al tener tu palabra en nuestras manos. Palabra por la que muchos dieron su vida en los siglos pasados. Privilegio de tener la oportunidad de reunirnos como congregación en la iglesia para escuchar tu palabra y adorar juntos tu nombre. Privilegio que otros no tienen, no pueden. Estos son nuestros privilegios, son los privilegios que tú has dado a nuestra generación de cristianos en este lugar y en este tiempo. Y nosotros solo pedimos, Señor, que tú utilices a tu Espíritu para que nosotros abramos los ojos a estos privilegios y abramos nuestro corazón de par en par para recibir y apropiarnos de todo lo que tú nos estás dando y mostrando en este tiempo, en el ahora. Guárdanos de ser como la generación del tiempo de Jesús y sus contemporáneos, la más privilegiada, pero la más perversa, porque rechazó estos privilegios. Guárdanos de la religiosidad en iglesia y fuera de la iglesia. Y haznos ver nuestro pecado, nuestra insuficiencia, nuestra maldad, nuestra inmoralidad, porque así estaremos más cerca de ti que viendo nuestra propia moralidad. Guíanos, Señor, con los ojos del Espíritu que alumbren para que veamos tu palabra y veamos nuestro reflejo y veamos la maldad de nuestro corazón
Y entonces contemplemos la gracia de Cristo que amanece sobre nosotros, luminosa para darnos más vida de la que ya nos ha dado. Gracias, Señor, por estas promesas y por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pueden ponerse de pie y vamos a hacer una oración para terminar y despedirnos en esta mañana. Padre, te damos gracias por esta mañana, por tu palabra, por las canciones y toda la adoración que nos has permitido elevar desde este lugar. Ahora bendice el tiempo de comunión que vamos a tener, Señor, con nuestros hermanos en esta hora de la salida y nuestro regreso a nuestro hogar. También, Señor, pedimos tu bendición sobre el servicio de esta tarde a las 5, Señor, también que tú nos bendigas en este tiempo de comunión y de gozarnos en tu palabra. Nos despedimos, Padre, en tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.